Buenos días, tutor. Paso a la explicación de el paso uno, línea de tiempo general. Entonces, paso a mi presentación. Mi nombre es Juan Abuelo Manco. Estoy en el curso de realidad virtual y soy estudiante de ingeniería en sistemas. Aquí pasando a la diapositiva número 2, voy a explicar la línea del tiempo pasado de la realidad virtual. Entonces, esta comienza en los años 50, donde empiezan las primeras investigaciones. En los años 60 aparecen las primeras máquinas por el científico inglés Sir Charles Weston en 1840, con el estereoscopio, un aparato para poder ver imágenes tridimensionales. En el año 1838 a 1975, partiendo de esta técnica del estereoscopio, la primera máquina virtual se llama Sensorama, hecha por Morton Haley, y que permite disfrutar de experiencias teatrales multisensoriales, y viene siendo una máquina mecánica. Para 1958 y 1975, esta ofrece experiencias inmersivas de cine de 3D mediante la proyección de la estereoscópica a color, que viene siendo un casco controlado por los movimientos de la cabeza. En el 75, este mismo casco ofrece sonidos de estéreo, vibraciones y sistema de emisión de aire. De 1960 a 1975, Morton Haley fabricó un HMD, que era un casco con víscera. Del año 1968 a 1975, este permitía las visualizaciones de imágenes llamado Telespheric Mass, que es el primer casco de víscera. Del 69 al 75, tiene forma de casco o gafas que permiten imágenes en 3D en ambientes interactivos. Y en el año 65, Ivan Sutherland, él escribió un artículo donde decía que el sistema que permitiera la inmersión del usuario en un mundo virtual generado por la computadora podía interactuar. Esta es la línea de tiempo de pasado de la segunda diapositiva, pero ante todo esto debemos ver que la realidad virtual es una muestra, un entorno de escenas y objetos de apariencia real creados con tecnología informática. Empezando aquí con la tercera diapositiva, que todavía viene del pasado de la realidad virtual. En 1965, un artículo que se publicó que trata la tridimensionalidad y la diferencia de trabajar con pantallas de 2D. En el 65, la empresa People Corporation inventó el casco o el HMD con una visión estereoscópica llamado HeadSync. Esto pues ya se venía trabajando desde años anteriores. En el mismo 65, fue orientado a este casco a la biovigilancia. Y en el año 68, Ivan Sutherland, con un estudiante llamado Buzz Sproul, crea un casco, lo cual lo llama la espada de Damocles. Ese mismo año 68, ese casco permitía mover las cámaras rastreando el movimiento de ojos y la cabeza del usuario. En el 68, en aquel momento la tecnología impedía que el casco tuviese un peso para que el casco fuera usado por el usuario. Y en el año 1969 al 70, Michael Cruz creó obras digitales. Del 69 al 70, entornos generados informáticamente interactúan con las personas sin usar gafas ni guantes. En los años 72 al 83, los proyectos Bloomflow, Metal Light y SIG y Space perfeccionaron la tecnología de detección de movimientos denominado Videoplace, que era un simulador computarizado. Y en el año 83, Videospace usó proyectores de cámaras de video y hardware específico, logrando crear siluetas de los usuarios en las pantallas para interactuar entre ellos.
Entonces aquí pasando a la diapositiva número 3 que sigue la línea del tiempo del pasado a la realidad virtual. Entonces vemos que en el año 65 se publica un artículo que trata de la tridimensionalidad y diferencia de trabajar con pantallas 2D. En ese mismo 65, la empresa Pickle Corporation inventó un casco OHMD con visión estereoscópica que lo llamó EANSYN. Esto pues ya se venía tratando de años anteriores. Ese mismo año 65, ese casco fue orientado a la biovigilancia. Y en el año 68, Iván Sutherland con un estudiante llamado Buzz Sprout, que era un casco, lo cual llamó espada de Damocles. Ese año 68, ese casco permitía mover las cámaras rastreando el movimiento de ojos y la cabeza del usuario. El año 68, en aquel momento la tecnología impedía que el casco tuviese un peso para que el casco fuera usado por el usuario. Y en el 1969 al 1970, Myron Crujeri creó obras digitales. Del 69 al 70, entornos generados informáticamente interactuaban con las personas sin usar gafas ni guantes. En el año 72 al 83, los proyectos Glue Metal Light y SIG y Space perfeccionaron la tecnología de detección de movimientos denominados Video Split, que era un simulador computarizado. Y en el año 83, Video Split usó proyectores, cámaras de video y hardware específico, logrando crear siluetas de los usuarios en las pantallas para interactuar entre ellos. Entonces, así ha venido con estos inventos desde el estereoscopio, ha venido evolucionando la realidad virtual desde el pasado. Pasando a la diapositiva número 4, línea de tiempo pasado de la realidad virtual. En el año 1970-1980 se realizan una multitud de experimentos. Del 70 al 80, destacando el proyecto de Grovis de Richard Shuri, que monitorizaba el movimiento de manos y dedos mediante sensores de luz. Del 70 al 80, estos proyectos tenían como objetivo la virtualización. Del 70 al 80, el HMD de HiSync no trabaja con nada que fuese virtual, pero definieron conceptos que después se aplicarían a la realidad virtual. Del año 1984 al 1987 se utilizó por primera vez el término de realidad virtual. Jaron Lanier, fundador de Visual Program Laboratory RACIL, creó unos lentes de datos. En el año 1987, esta empresa creó distintos productos de realidad virtual, como eran gafas llamadas Edge Pony y guantes como Data Globe. En el año 1980, la informática sufre un crecimiento con los ordenadores, crecen en capacidad de procesamiento y capacidad gráfica y empiezan a popularizarse los ordenadores personales. Del 80 al 90, la evolución de los ordenadores personales lleva a la evolución de la realidad virtual en videojuegos. De 1980 a 1990, las empresas Nintendo, Sega o Atari y ordenadores personales inundan los hogares de consolas aportando a la realidad virtual. Y de 1988 a 1990 la NASA crea el sistema WIC, acrónimo virtual Interface Environment World Station. Entonces, con todos estos inventos que se iban dando, se iba a ir poco a poco mejorando la realidad virtual. Continuando con la línea de tiempo, pasamos al presente de la realidad virtual. En el año 88 al 90, WIC consiste con gafas con visión estereoscópica, iPhone, guantes Data Glory y un traje llamado G-Suite. En el 89, la compañía Space System crea el dispositivo Boom. El usuario observa el mundo virtual a través de unos binoculares. En el 91, los científicos del Electronic Visual Laboratory continúan con estos inventos y en 1991 crean un entorno de realidad virtual inmerso llamado KB Async Virtual Environment. En ese mismo 91 se basa en una sala oscura donde hay proyecciones tridimensionales por medio de unas gafas
con respecto a este invento llamado KBIC Virtual Embedding. Y en 1990 se comienza a barajar un nuevo concepto de enriquecer los elementos con realidad virtual a través de gafas o dispositivos empleados. En el 90, Thomas Calder y David Mason, ingenieros, diseñan y crean un prototipo consistente en gafas transparentes que combinan la detección de elementos del mundo real y el posicionamiento de la cabeza. En el 92, estas tecnologías son presentados en la 25 Conferencia Internacional de Ciencia de Sistemas en Hawái, llamada Realidad Aumentada por primera vez. Y en el mismo 92, Virtual History, proyecto desarrollado por Louis Rosenberg, consideró el primer sistema de realidad aumentada inversivo. Aquí ya empiezan pues a lo que ya la realidad aumentada a partir del 92. Y es en el año 90 el proyecto Rosenberg da las pruebas en rendimiento de tareas en el mundo real, proporcionando supervisiones inversas de realidad aumentada a usuarios. Entonces, desde aquí ya empieza el presente de la realidad virtual. En la diapositiva número 6, continuando con la línea de tiempo presente de la realidad virtual, en el año 90, la realidad aumentada se utiliza en el entrenamiento militar en el sistema de simulación. Del 93 al 95, la herramienta se utiliza en aprendizajes complejos mediante simuladores de aeronáutica y sistemas industriales, que en el tiempo se llaman simuladores. En el 98, los científicos de la Universidad de Carolina del Norte un nuevo concepto de la realidad aumentada espacial. Le dan un nuevo concepto a la realidad aumentada dependiendo de investigaciones. Y en el año 2000, Warren Computer Lab crea un juego de realidad aumentada utilizando HMD con imágenes transparentes, lo cual utilizan Google Street View y visión más amplia del mundo. Entonces aquí ya empiezan a hacer como una combinación de estos inventos. En el año 2007-2015, todo lo relativo a este campo evoluciona enormemente y la realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada a través de IBM que se centra más en la realidad virtual. En el 2015, la realidad virtual eh, empieza con un entorno que puede ser de apariencia real o no, que da al usuario la sensación de estar en él. Ese mismo 15, la realidad aumentada no se inmersó dentro del entorno del dispositivo, sino que suele ser un teléfono o una tablet y vemos nuestro entorno real sobre ella y se muestran elementos inexistentes que corresponden al entorno virtual. Ese mismo año 2015, la realidad mixta empieza con una combinación de elementos virtuales con el mundo real incorporado en los sistemas operativos Apple y Google. Y ese 2015, estas tres realidades van de la mano con la industria 4.0. Y es de 2007 al 2015, IBM se centra en la realidad virtual. Entonces, a medida de todos estos experimentos, ya se empiezan a hacer como unas combinaciones entre realidad virtual aumentada y mixta. Pasando con la diapositiva número 7, entonces seguimos con la explicación de la línea de tiempo futuro de la realidad virtual. Entonces, en el año 2016 se comercializan exponencialmente las gafas para la realidad virtual más avanzadas, que vienen siendo pues gafas de realidad virtual. En el 2017, estas tienen un sistema de sensores de movimiento integrado de moverse sin necesidad de tener otros sensores externos y se llama un enfoque HTC Vive. En el año 2018, el dispositivo de la matriz de Face es un dispositivo llamado a evangelizar usuarios en masa para la causa VR, que se llama Oculus IR. En el año 2020 permite participar de manera simultánea en experiencias virtuales en grupo como formaciones o seminarios sin riesgo del contagio del coronavirus. Esto es como una realidad virtual que creó a través se llamó coronavirus y realidad virtual. Y en el año 2020, a futuro, Apple y Google lanzan sus propios kits de desarrollo de realidad aumentada. Del año 2020 al 2023 están desarrollando gafas de realidad virtual en 8K y con más
con más procesadores mucho más potentes. A futuro, la realidad virtual e inmersión RB y RA se multiplicará en los próximos 4 años. A futuro, la realidad virtual, estas tecnologías serán claves dentro de los planes de transformación digital de las empresas. Y a futuro, estas tres realidades van de la mano y están desarrollando gafas de realidad virtual en 8K y con procesadores mucho más potentes y no con Industria 4.0. Y a futuro, la realidad vuelta ya no es ciencia ficción, está integrada en nuestros presentes y en los próximos años protagonizará avances que configurarán el futuro. Entonces, como vemos, de un pasado, un presente, un futuro, la realidad virtual es algo que ya vamos a convivir con ellos y en un futuro tenemos que adaptarnos a todos estos cambios para así lograr entrar en el avance tecnológico. Claro está que como trae unas ventajas y unas desventajas. Pasando con la diapositiva número 8, opinión frente a la realidad virtual. Entonces, esto nos permite trasladarnos a cualquier lugar o situación sin movernos de una habitación cerrada. Es una tecnología que utiliza un software para crear ambientes artificiales. Claro está que hay que tener en cuenta sus ventajas y desventajas, como son experiencias. Us- Usada en varios campos, usuarios asombrosos y usuarios adictos al mundo virtual. Y la comunicación mediante la realidad virtual no debe reemplazar a la comunicación directa. En esta diapositiva número 9, como último, como conclusión sobre la IoT, que viene siendo el Internet de las Cosas, los consumidores usan cada vez más los dispositivos conectados y sus aplicaciones. El mercado está comenzando a satisfacer este interés de manera diferenciada según sea el sector. Aquellos que se responden con mayor agilidad a las expectativas de los usuarios y hoy en día es una tecnología a la cual hay que adaptarse como ser humano teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas. Entonces, de esta manera concluyo con mi conclusión y hoy terminado mi explicación sobre respecto a la realidad virtual.